Y de hecho de esto quiero ministrar esta tarde. Quiero entrar antes de que se desconecte, no pierda la atmósfera, manténgala ahí. Primera de Samuel capítulo 4. Cuando la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, a mí el Espíritu me ministró algo, y es que cuando usted tiene dificultad de adorar a Dios, es porque en su corazón hay falta de adoración. Porque cuando hay un corazón en adoración, ese corazón vive continuamente adorando a Dios. Entonces, cuando hay una falta de adoración, que sientes que algo no te está dejando adorar, eso a mí personalmente me da a entender que hay una falta de adoración en la intimidad tú y Dios, para que en lo público lo puedas expresar. Si de tu boca no sale una adoración, en tu corazón hay una falta de adoración. Entonces, cuando venimos a la presencia de Dios, sea en tu casa o sea en la iglesia, siempre tenemos que mantener una conexión con el Espíritu Santo, porque cuando lo que no está conectado con el Espíritu no lo puede manifestar. Entonces, en el capítulo 4 de Primera de Samuel, los israelitas van a la batalla con los filisteos. Y los filisteos empiezan a derrotar a los israelitas. Y los israelitas se devuelven a su campamento y se dicen a sí mismos: ya entendimos por qué hemos perdido la batalla, y es que no llevamos con nosotros el arca del pacto. Recuerde que el arca del pacto representaba la presencia de ¿quién? ¿La presencia de quién? Representaba la presencia de Dios. Entonces ellos creyeron que con llevar la presencia de Dios a la batalla, ellos iban a conquistar a los filisteos. Pero ¿qué cree que sucedió? ¿Alguien se sabe la historia? ¿Nadie? Los filisteos derrotaron nuevamente a los israelitas. Entonces yo quiero darle un panorama de esta historia, y lo voy a llevar y lo voy a presentar una serie como las que usted ve en Netflix. Pero yo siempre le digo a la gente de mi casa de paz o los de gente de mi célula, que no hay mejor serie como las de la Biblia, pero nosotros perdemos más tiempo en Netflix porque la vemos con nuestros ojos y no nos la podemos ver en las escrituras. Pero las historias y las series de la Biblia son más interesantes y más poderosas que las que usted ve en Netflix. Entonces, pero para que usted vea, yo le voy a abrir un panorama brevemente de lo que está aconteciendo. El pueblo de Israel está en conflicto con los filisteos. Voy a empezar en el capítulo 4 de Samuel. Y ahí el pueblo de Israel va contra los filisteos y pelean. Y ellos son derrotados, van y toman el arca del pacto y la traen a la guerra. Ellos creyeron que en traer a la guerra la presencia de Dios, ellos iban a conquistar a los filisteos, pero volvieron a perder contra los filisteos. ¿Por qué perdieron si tenían la presencia de Dios? Si usted vea los capítulos anteriores, en el capítulo 1 de Samuel todos sabemos que es el nacimiento de Samuel con Ana y todo eso. Pero en el capítulo 3 habla donde los hijos de Elí están haciendo lo malo. Y Dios ya había desechado a los hijos de Elí, el sacerdote, porque ellos estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Y los hijos de Elí son los que llevaban y cargaron el arca del pacto a la guerra, siendo ellos los que Dios ya había desechado. Entonces, el pueblo de Israel pensó que con traer la presencia de Dios a la batalla, ellos iban a conquistar la guerra. Hay veces que usted se mete en conflictos que usted solo se metió y aunque lleve la presencia, Dios no le va a respaldar, porque usted no tiene una continua conexión con el Espíritu de Dios. Entonces creemos que por ser cristianos, tener títulos de cristianos, ya tenemos el poder de Dios, y no es así.
El ser llamado hijo de Dios te da ese derecho a una eternidad, pero para manifestar el reino de Dios en la tierra se necesita un hombre y una mujer en continua conexión con el Espíritu de Dios. Nadie puede manifestar lo que no carga. Entonces vamos a tal lugar y decimos, ¿por qué Dios no se? Yo fui y lloré por tal hermano y no oró. ¿Está seguro que usted carga la gloria de Dios? A veces nos hacemos como aquellos hombres que le dijeron a los endemoniados, en el nombre del Dios que predica Pablo. Entonces nosotros decimos, vengo en el nombre del Señor, y esa enfermedad en el mundo espiritual te dice, a Dios lo conocemos, pero tú ¿quién eres? Porque aun cuando tienes una conexión con Dios, aún el infierno te conoce. Entonces no puedes perder tu tiempo pensando que por ser cristiano ya tienes toda la autoridad en el mundo espiritual. Porque eso no es lo que sucede en el mundo espiritual. Tiene que haber alguien certificado para poder manifestar la gloria de Dios. Y si usted lee la Biblia, usted se da cuenta que para la gente, los sacerdotes, solo los sacerdotes podían cargar el arca del pacto. No cualquier persona la podía manifestar. Entonces los israelitas llevan el arca del pacto y la va cargando dos hombres que Dios ya había desechado de su presencia. ¿Cómo pues Dios se va a dejar manifestar a través de un hombre que Él mismo ya desechó de su presencia? Entonces en el capítulo 4 vemos esta historia que los filisteos son derrotados. ¿Y qué cree que pasa? Los filisteos se llevan consigo el arca del pacto. Hay veces en conflictos y guerras que haces en tu ámbito natural, pierdes la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque te metes en guerras espirituales, llegando carnalísimamente carnal. Entonces los hijos de Elí se hacían llamar sacerdotes, pero hacían lo malo delante de Dios. Y Dios le dice a Elí, tú y tus generaciones hasta aquí llegaron, y nadie después de ellos va a existir tus generaciones. Entonces, por llevar el arca del pacto a la batalla, ellos aún en la guerra perdieron la vida, porque Dios permitió que murieran por haber cargado una presencia que ya no debían cargar. Pero ellos creyeron que por su posición de sacerdotes tenían derecho de cargarla. La religión siempre te va a decir que tienes el derecho de hacer tal cosa, cuando en el ámbito espiritual tienes las puertas cerradas. Cuando en el ámbito espiritual ya no tienes ningún derecho legal, entonces dices, ¿qué está pasando? Y Dios te dice, las atmósferas te dicen, los principados de las tinieblas en el ámbito espiritual vienen y te dicen, ¿y tú quién eres? ¿Por qué cargas esa presencia si a ti no te corresponde? Aquel que carga la gloria tiene todo poder en la atmósfera espiritual. Entonces cuando ellos pierden la batalla, los filisteos se llevaron el arca del pacto. Cuando se llevan el arca del pacto, se la llevan al templo de su Dios. Y el Dios de ellos se llamaba Dagón. Cuando ellos meten el arca del pacto al templo de su Dios Dagón, los que servían en el templo en la mañana siguiente llegan a ver su estatua, a adorarla, y se encuentran que la estatua de Dagón estaba caída en el piso ante la presencia de Dios. Y yo me imagino que ellos pensaron, yo creo entró un viento fuerte aquí, tumbó la estatua. Y la Biblia dice que volvieron a tomar el arca del pacto, a la estatua de Dagón, y la pusieron en el lugar donde estaba, y se volvieron a ir. Y cuando regresan esas mismas personas a la siguiente mañana, la estatua estaba nuevamente en el piso, no solamente en el piso, sino sin cabeza y sin manos, ante la presencia de Dios. Yo quiero decir algo aquí rápido. Ahí me da a entender a mí que no había nadie adorando o que estuviera ministrando al Dios Dagón continuamente. ¿Por qué? Porque si hubiera alguien continuo en la adoración aún a su Dios pagano, no tuviera la posibilidad de que su estatua se cayera.
¿Sí me está entendiendo? Entonces, para que haya una manifestación de Dios, alguien siempre tiene que estar manifestando y adorando la presencia de Dios. Entonces, cuando la estatua cae por primera vez, ellos van y la vuelven y la levantan. Vuelve y se cae la segunda vez, y cuando la ven está sin cabezas y sin manos, y ellos dicen: algo está pasando. ¿Por qué es que nuestro Dios Dagón está caído, muerto en el ámbito físico ante la presencia de Dios? Entonces ellos se les empieza a adormecer su espíritu y empiezan a decir: algo está pasando aquí. Entonces ellos dicen: esta presencia, esta arca no puede estar aquí. Nuestro Dios Dagón se ha caído 2 veces, algo está sucediendo. Pero ellos empezaron a entender que algo empezó a suceder, porque Dios los empezó a infectar con tumores y empezó a levantarse una plaga de ratones en todo el país de los filisteos. Y Dios empezó a hacer obras maravillosas en un territorio donde no suponía estar la presencia de Dios. Entonces, cuando la presencia de Dios está ante el Dios Dagón, él cae y queda sin cabeza y sin manos. Y los filisteos dicen: algo está pasando. La presencia de Dios, o el arca del pacto, estuvo con los filisteos 7 meses. Y ellos se dieron cuenta que algo estaba pasando. Y dijeron: tenemos que devolver la estatua. ¿Por qué? ¿Por qué será que nuestro Dios Dagón está caído en el piso? Porque donde llega la presencia de Dios y hay ídolos y hay ataduras y hay dioses paganos, cada uno de ellos tiene que postrarse ante la gloria y la majestuosidad de Dios, porque Dios con nadie y con nada comparte su gloria, comparte el trono, comparte un templo. Aunque a Dagón le habían creado ese templo, cuando llegó la presencia de Dios, Dios le dijo al Dios Dagón: sácate de aquí, aunque a ti te hagan ese templo. Yo soy el único que merece toda adoración, yo soy el único Dios. Ellos creyeron que era una pequeña estatua, pero en el ámbito espiritual estaba manifestándose en la tierra, diciendo: el Dios Dagón, yo me postro ante el Dios todopoderoso, que es el Dios de los israelitas. ¿Qué quiero decirte con esto? Que donde tú llegues con el arca del pacto de Dios, toda atadura tiene que quebrarse. A veces llegamos a casas y lo primero que se manifiesta es el chisme. Llegamos a casas de visita, o llegamos a nuestra célula o a nuestra casa de paz, o llegamos a tal lugar y se manifiesta todo menos la gloria de Dios. Pero cuando está la presencia en algún lugar, siempre se tiene que manifestar su gloria. Y te tengo una noticia, sea buena o sea mala para ti, tú decides. La presencia de Dios se va a manifestar contigo o sin ti. Y cuando los filisteos deciden, esto me impresionó a mí, cuando los filisteos deciden devolver el arca, esto es en el capítulo 5, se dicen a sí mismos: algo tenemos que hacer, tenemos que devolver el arca. Entonces la Biblia dice que ellos llaman a sus sacerdotes y a sus adivinos. Escúcheme esto: los filisteos llaman a sus sacerdotes paganos y a sus adivinos, y les dicen: déjennos saber qué tenemos que hacer para devolver el arca, porque ya no la queremos aquí. El arca la movieron a 5 ciudades diferentes en el país de los filisteos. En esas 5 ciudades donde la presencia de Dios la movieron, cada una de esas ciudades fue afectada con tumores y con plagas de ratones, y gente moría, y los que no morían vivían con tumores por el resto de sus vidas. Entonces los filisteos empiezan a decir: tenemos que hacer algo, tenemos que devolver la presencia de Dios. Entonces ellos dicen a los sacerdotes y a los adivinos: déjenlos saber en el ámbito espiritual qué tenemos que hacer para devolver el arca a su lugar. Y ellos les dicen: bueno, ustedes tienen que hacer algo. No pueden devolver el arca sin una ofrenda.
¿Quiere que se lo lea? Vaya conmigo al capítulo 5 de Primera de Samuel, ahí donde estamos, en el versículo 7, 5:7. Y la Biblia dice: y viendo esto, los de Azot dijeron: no quede con nosotros el arca del pacto de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y nuestro Dios Dagón. Y convocaron pues a los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca de Dios de Israel a Gad. Y pasaron allí el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra toda la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, en el versículo 10, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviar el arca de Dios de Israel y vuelva hacia su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subió al cielo. ¿Está ahí todavía? Vaya conmigo al 13. Y los de Bet-Semes segaban, al 10, perdón. Perdón, se me fue en el 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca. No, esa tampoco, Dios mío, ayúdame que se me fue. No, en el 7, perdón. Sí, en el 3 ellos dijeron: si envías el arca de Dios de Israel, no la envíes vacía, sino pagarle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y vuestros príncipes. Y haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyeron la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de vosotros y sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después de que los había tratado así, ¿no lo dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a los cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y hacer volver sus becerros detrás de ellas a casa. Y tomad luego el arca de Jehová y pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que habéis de pagar en ofrenda por culpa, la pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observéis si subió por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él no ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Estos hombres le están diciendo a los filisteos: tienen que devolver el arca del pacto, pero tienen que hacer ofrenda a Dios primero. ¿Cómo pues los filisteos van a hacer una adoración a un Dios que no adoran? ¿Cómo pues el pueblo quebrantado que estaba siendo afligido por Dios, que eran paganos, que no servían a Dios, cómo ellos iban a levantar una adoración a Dios, a un Dios que ellos no servían? Ellos tenían su propio Dios en su propio templo, pero cuando llegó la presencia de Dios y los empezó a afligir, todos tuvieron que ser y llevar una adoración a Dios, por las buenas o por las malas. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios nunca te va a obligar
a que adores su presencia, pero siempre va a demandar honra a su presencia. Dios nunca va a venir a demandarte adoración, pero sí va a venir a demandarte honra y manifestar la gloria de Dios en la tierra. Contigo, sin ti, Dios lo va a hacer. Entonces Dios les está diciendo a ellos: no puede mantenerse mi gloria en un lugar donde no corresponde. Entonces el pueblo de Israel había pasado 7 meses sin la presencia de Dios. Todos estos tiempos habían estado la presencia de Dios en la casa de los filisteos, hasta que ellos deciden devolverla, porque Dios mismo va a volver al lugar donde debería estar entronado en tu vida, y se va a manifestar en tu vida la presencia de Dios cuando haya una adoración genuina. Entonces el pueblo de Israel estaba 7 meses sin la presencia de Dios. Yo quiero que usted entienda algo. El pueblo de Israel toda su vida se guiaba por el arca del pacto. Si no estaba la presencia de Dios, no tenían a quien adorar. Si no estaba el arca del pacto, no tenían a quien hacer ofrendas. Si no tenían el arca del pacto, no tenían a quien o ante quien postrarse en adoración. Entonces, cuando hay alguien que puede vivir 1, 2, 3, 4, una semana sin prostrarse ante la presencia de Dios, es porque en esa casa no hay presencia. Porque quiero que usted entienda que los israelitas dependían totalmente de la presencia de Dios, y donde se movía la presencia de Dios, ellos tenían que moverse. Y después de que hicieron el arca del pacto, la presencia tenía que ser movida donde ellos iban. Por eso los israelitas pensaron que llevando el arca del pacto a la guerra, ellos iban a ganar, porque creían que con la guerra, con la presencia, iban a ganar la guerra. Entonces cuando los filisteos deciden volver el arca del pacto, les hacen una ofrenda a Dios y la meten en el carro. Quiero que usted entienda algo. La Biblia dice que nadie podía cargar el arca del pacto más que los sacerdotes. Y todo aquel que tocaba el arca del pacto, que no era sacerdote, moría instantáneamente. ¿Cómo pues los filisteos podían mover el arca y no morir? ¿Por qué? Porque ellos no conocían la ley. El que no conocía la ley no podía ser juzgado por ella. Entonces Dios no podía matar a los filisteos por haber tocado el arca del pacto, porque ellos no entendían que eso era sagrado. Para ellos era un mueble más, algo común, algo simbólico. Pero cuando los filisteos deciden enviar el carro con el arca del pacto, amarran 2 vacas al carro, lo hicieron de madera y lo envían. Van 2 vacas jalando el arca del pacto. En ellas va el arca del pacto y va la caja donde metieron la ofrenda a Dios para pagar por su culpa. Aún en el mundo espiritual, los satánicos, toda esta gente ha entendido algo: que para poder tener una manifestación en el ámbito espiritual hay que hacer un sacrificio. Entonces a nosotros se nos pide algún tipo de sacrificio, y es lo mínimo que queremos hacer. Los filisteos entendieron que para devolver el arca del pacto a los israelitas tenían que pagar un sacrificio por su culpa que ellos habían cometido. Entonces, en el ámbito espiritual, Dios los hizo pagar el sacrificio que los israelitas a todo tiempo hacían. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que sacrificar sus riquezas para ponerlas en hacer moldes de ratones y de tumores, y ponerlas en el arca del pacto y mandarlas a los israelitas. Entonces la ponen en el carro y hacen que la vaca se vaya. Las vacas van jalando el arca del pacto, y cuando llega a las orillas de Israel, el pueblo, los israelitas la ven venir, y empieza a haber una celebración en adoración a Dios, y ellos sacrifican esas vacas
Y con la madera del carro lo quiebran y la ponen y hacen un sacrificio a Dios, porque se les había devuelto la presencia de Dios. Entonces, todo ese tiempo que no estuvo la presencia, ellos no tenían que sacrificar nada porque no había presencia. Cuando la presencia de Dios vuelve a la casa, a los israelitas, ellos hacen un sacrificio. En el sacrificio, ellos empiezan a ver que en el arca del pacto había una ofrenda para Dios. Y esa ofrenda representaba el sacrificio de ellos hacia Dios. Entonces la Biblia dice que Dios hizo morir a 70 de ese pueblo porque vieron dentro del arca del pacto. Lo que ellos hicieron fue pecar contra Dios. Mire, primero habían hecho una adoración a Dios por haber recibido el arca del pacto, pero después Dios hizo morir a 70. En la versión de la Reina Valera dice que era 50,000, 70 hombres. Pero en la versión de la Nueva Traducción Viviente dice que era 70. Los estudiosos dicen que no podía ser 50,000, 70 hombres porque era un pueblo muy pequeño, donde no podía haber 50,000 hombres. Entonces los estudiosos dicen que Dios hizo morir a 70 hombres y 50 bueyes por haber visto dentro del arca del pacto. Entonces, cuando Dios hace morir a toda esta gente de los israelitas, y hubo un sacudimiento en la tierra y decidieron llevar el arca del pacto a la casa de Abinadab. Tiene un nombre medio raro, por eso se me fue. Abinadab era un hombre de los israelitas. Entonces el pueblo de Israel dice que no se quede aquí. Llevemos la presencia de Dios a la casa de Abinadab. La Biblia dice que la presencia de Dios duró en casa de Abinadab 20 años. En la versión de la Reina Valera dice que eran 20 años. Pero si usted le pone atención, la presencia de Dios o el arca del pacto duró en casa de Abinadab alrededor de 70 años. ¿Por qué dice que 70 años? La Biblia dice que cuando llegó la presencia de Dios a la casa de Abinadab, al poco tiempo el pueblo de Israel pidió que se le manifestara un rey. Ya cuando estaba el arca del pacto en la casa de Abinadab, el pueblo de Dios le dice a Samuel: queremos un rey. Después de 20 años que tenía la casa de Abinadab, el arca del pacto, ellos piden un rey y Dios levanta a Saúl. ¿Va conmigo? Cuando Saúl es ungido como rey, el arca del pacto ya tenía 20 años en la casa de Abinadab. Y cuando David es ungido como rey sobre todo Israel, él ya tenía reinando 7 años sobre Judá. Pero Saúl había reinado 42 años. Entonces 20 años en la casa de Abinadab antes que existiera Saúl. ¿Va conmigo? 20 años más 42 años del reinado de Saúl. 62 años más 7 años y medio de lo que reinó David antes de que fuera ungido como rey sobre Israel. Mas la Biblia no dice específicamente qué tiempo exacto fue donde David fue por el arca del pacto. Entonces tiene un aproximado de 65 a 70 años el arca del pacto en la casa de Abinadab, y la Biblia nunca registra que algo sucedió en su casa. Yo te quiero hacer una pregunta ya seria. ¿Cuántos años tiene la presencia de Dios en tu casa? ¿Cuántos años con el título de cristiano tienes? Algunos se están convirtiendo, algunos pueden decir 2 años, 1 año, 3 meses, 20 años, 40 años. Y estamos a veces como Abinadab, sin manifestación de la presencia de Dios. La Biblia dice que le ungieron un hijo a Abinadab para que guardara el arca del pacto.
años y años y años. La Biblia dice que alrededor de 70 años. Unos van a decir 20, yo estoy sacando los números y ahorita se lo voy a confirmar, que pasaron alrededor de 70 años para que en la casa de Abinadab la presencia de Dios estuvo en una casa y no se manifestó nada. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con la honra que le das al Dios de la gloria. Porque la casa de Abinadab, la presencia de Dios representaba algo simbólico. A veces la manifestación de la gloria de Dios no se manifiesta en tu casa porque lo único que tenemos es un simbolismo de su gloria. ¿Y qué es ese simbolismo? Me llamo cristiano. Me siento santo y purificado por Dios. Pero la presencia de Dios anula en tu casa. La Biblia dice en los capítulos anteriores, en los capítulos después, que a Abinadab le siguieron creciendo hijos. Y estos hijos crecieron viendo el arca del pacto como un mueble más en la casa. Imagínense, 70 años duró el arca del pacto en la casa. Y nunca la Biblia registra que algo sobrenatural sucedió en ella. Es por eso que en muchas casas la gente, aún cristianos, se están perdiendo, se están separando de Dios, se están enfermando, están muriendo. ¿Por qué? Porque no hay presencia de Dios, aún estando la presencia de Dios. Porque creemos que por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ya todo va a ser color de rosa. Sí, eso va a ser en la eternidad. Pero hay hombres que tienen que manifestar su gloria aquí en la tierra para que tu casa sea bendecida. Entonces, Abinadab tomó el arca y la llevó a su casa. Y la Biblia nunca relata que algo extraordinario sucedió. ¿Cómo puede estar el arca, la misma presencia de Dios, 70 años y tú como si nada? ¿Cómo puede estar? Es lo que sucede. ¿Cómo puede estar gente en una iglesia, los levitas, gente conectada en el ámbito espiritual, la gloria de Dios manifiesta un mover sobrenatural y tú pajareando en el aire? ¿Sabe por qué? Porque en tu casa no hay manifestación de la presencia. ¿Sabe por qué te cuesta a veces adorar a Dios? Porque en tu casa no lo adoras. Y como dijo mi tío Kiko Casillas, que está aquí, un pastor tremendo en la ciudad de Chihuahua, hoy vengo a piedricar. A piedricar, porque a veces pensamos que la adoración a Dios es los domingos. Como yo nomás me voy a reunir a adorar el domingo, toda la semana que Dios se las averigüe cómo me bendice, porque yo solo adoro los domingos. Entonces el arca del pacto en tu casa y tu almacén vacío y tu cuenta de banco en bancarrota y los de tu casa enfermos y todas tus pertenencias que se van a la quiebra y la presencia de Dios, aquello que pudiera multiplicar tus bienes, que te pudiera sanar, que te pudiera transformar, que te pudiera redimir, un mueble viejo en tu casa como adorno. Entonces los israelitas mantuvieron el arca del pacto ahí. Después en el capítulo, en el segundo libro de Samuel, en el versículo 6, cuando David es ungido como rey sobre todo Israel, David dice: yo tengo que ir por el arca de Dios. Y él va a la casa de Abinadab. Y la Biblia dice que los dos hijos de Abinadab, que habían crecido con el arca del pacto como un objeto más en la casa, van cuidando el arca del pacto. Pero ¿qué hace David? David hace lo mismo que hicieron los filisteos. David se le ocurre construir otro carro para poner la presencia de Dios. ¿Cómo puede ocurrírsele a David sabiendo que solamente los sacerdotes podían cargarla?
David, la Biblia dice que cuando ellos van cargando el arca del pacto, Usa, uno de los hijos de Abinadab, trata de detener el arca del pacto porque los bueyes van tropezando y el arca del pacto va a caer. Y cuando él detiene el arca del pacto, la Biblia dice que automáticamente Usa cayó muerto. Los filisteos, mire, allá los filisteos manosearon el arca del pacto, porque la cargaron para aquí, para allá, por acá, por todos lados. Todo mundo, me imagino, que tocó el arca del pacto, y ni uno murió instantáneamente por haberla tocado. Pero llega uno de los israelitas conscientes de que a Dios, al arca del pacto, solo se le podía tocar los sacerdotes. A este hombre que sabía que la honra a Dios tenía que ser genuina delante de la presencia, él creyó que le estaba haciendo un favor al arca del pacto, pero él no tenía derecho de tocarla. Es por eso que mucha gente en el ámbito espiritual se mete en conflictos, porque tratan de usurpar la presencia de Dios, de manifestarla sabiendo que no tienen ninguna autoridad en el mundo espiritual. Mucha gente quiere manifestar la presencia de Dios sin adoración, sin mantener una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy en día es el que representa el arca del pacto aquí en la tierra, y todos hacemos lo mismo que hizo Abinadab, ignorar la presencia de Dios en nuestra casa. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una y mil cosas y creemos que la presencia de Dios va a ir conmigo a donde yo vaya. Y la presencia de Dios siempre está, porque Él habita en todo lugar, pero no en todo lugar es manifiesto. Solo Dios se va a manifestar sobre aquel que levanta una adoración genuina, que honra y glorifica su nombre en todo momento. Entonces, el pueblo de Israel y David es ungido como rey. En el capítulo 5 de Segunda de Samuel, la Biblia dice que David, cuando es ungido como rey, y cuando los filisteos se enteran que es ungido como rey, van contra él a la pelea. Los mismos filisteos que habían devuelto el arca del pacto van a querer pelear contra David. Y David consulta a Dios y le dice: ¿voy contra los filisteos? Y la Biblia dice que Dios le dice: sal contra ellos, porque los voy a entregar en tus manos. Los israelitas vencen a los filisteos, y los filisteos huyen, y después vuelven a venir, se reagrupan y vuelven a levantarse contra David. Y David les dice, vuelve a consultar a Dios, y Dios le dice: ahora no salgas contra ellos, alinea tu ejército y esperas a que escuches mi voz en las copas de los árboles, en las balsameras. Vas a escuchar un fuerte viento de mi voz, como sonido, para que entiendas que es tiempo de salir a la batalla. Entonces David espera pacientemente con todo su ejército a escuchar a Dios a través de los árboles. ¿Me está siguiendo? Cuando Dios habla a través de los árboles, los estudiosos dicen que en el ámbito natural, el pueblo de Israel, los pueblos filisteos, tuvieron que haber escuchado un ejército de a caballo en el ámbito natural, a través del sonido en los árboles. Imagínense, estás en batalla y vas en contra de Israel, y Israel está en tus espaldas, porque ellos le dieron la vuelta y se le pusieron a sus espaldas, y ellos creen que van en contra a pelear frente a frente. Y Dios le dice: escóndanse las balsameras, no salgan hasta que yo dé la orden. En el ámbito espiritual, Dios hizo un sonido y los árboles la manifestaron, y David escuchó el sonido de guerra en el ámbito espiritual. Entonces David salió contra ellos, y los filisteos pensaron que venía un ejército aliado de David para pelear, para atacarlos por la espalda, pero ellos fueron confundidos en el ámbito espiritual, y cuando se dan la vuelta, ya David y el ejército los tenía rodeados. Y la Biblia dice que los filisteos fueron derrotados, y David y sus hombres quemaron todos los ídolos de los filisteos. ¿Qué quiero preguntarte con esto? ¿Cómo es que David
podía consultar a Dios sin el arca del pacto. El arca del pacto todavía estaba en casa de Abinadab, pero David tenía conexión con el Espíritu Santo. ¿Cómo pues David podía comunicarse con Dios si el arca del pacto no estaba cerca de David? Es que el que adora a Dios y tiene una intimidad con Dios no necesita un hombre que le manifieste la gloria. Él puede escuchar la gloria de Dios moviéndose en la naturaleza, en los hombres, en los campos, en la creación. Él puede entender que Dios es Dios de gloria cuando hay alguien que tiene una comunicación con el Espíritu Santo. Entonces muchos hombres estaban de los israelitas dependientes de que el arca del pacto estuviera para poder adorar. Pero David entendió que él podía tener comunicación con Dios por el tiempo que él pasó en el desierto cuidando las ovejas. En ese tiempo de soledad es cuando te das cuenta a quién tienes a tu lado. En tiempos de flaqueza, en tiempos de prueba, en tiempos de lucha, es ahí donde tú te das cuenta que puedes tener una relación con Dios. Pero mientras todo está bonito y dulce, nadie quiere comunicación con Dios. Todos esperamos hasta que todo esté mal para ir a buscar a Dios. Entonces David, cuando es ungido como rey, va y dice: hay que ir por el arca del pacto. Va por el arca del pacto y va y la toma a la casa de Abinadab, y los hijos van cuidando el arca y muere Usa por detener el arca, y David le da miedo. ¿Cómo pues? David había visto y escuchado la voz de Dios en los árboles, pero porque vio un hombre morir, le dio miedo. ¿Cómo es que David mató a todo un ejército filisteo por su espada, escuchando la voz de Dios en árboles, pero cuando la vio físicamente le dio miedo? Entonces él muere, Usa muere, y David dice: hay que llevar la casa de Obed-edom. La Biblia relata en 2 de Samuel, capítulo 6, que la presencia de Dios, el arca del pacto, duró en casa de Obed-edom 3 meses. Y en esos 3 meses Dios le multiplicó y le bendijo todo a Obed-edom. ¿Cómo es que Abinadab 70 años y nunca se le manifestó nada? Y uno con 3 meses todo lo que tenía fue multiplicado. Y la Biblia no relata qué exactamente, a qué bendición se refería, pero yo me quiero imaginar que Dios lo había bendecido con salud, con bienestar, con paz, con alegría, con gozo. Se le había multiplicado sus bienes, sus trigos, todo lo que él tenía, Dios se le había multiplicado porque alguien tenía la presencia de Dios en casa. ¿Qué te quiero decir con estas 2 historias? No se trata de cuánto tiempo tienes la presencia de Dios en tu casa. Se trata de qué honra le das a la presencia de Dios en la casa donde tú habitas. Puedes tener 1, 2, 5 días con la presencia de Dios en tu casa, y en esos 5 días verás la gloria de Dios si le das la honra de vida a la presencia genuina del Espíritu Santo. Obed-edom entendió que no se trataba de tener el arca del pacto como un adorno en su casa. Lo que Abinadab vio como una figura solamente, Obed-edom entendía que era la misma presencia de Dios en su casa. Uno lo vio como un mueble antiguo y otro lo vio como alguien manifestado. Entonces nos preguntamos: ¿por qué hay familias bendecidas? ¿Por qué hay hombres dimensionados? ¿Por qué suceden en otras casas y en la mía no? ¿Qué honra le estás dando a la presencia de Dios en tu casa? Creemos que por ser cristianos ya tenemos derecho de ser bendecidos. ¿Quién te dijo? Nosotros podemos ser bendecidos si a Dios se le da la gana. Pero cuando haya alguien que honra la presencia de Dios, Dios no se va a quedar con esa honra. Dios es
va a devolver esa honra en bendición a todo aquel que honra la presencia de Dios. Entonces, ¿qué tiempo tienes tú con la presencia de Dios que no ha sucedido nada? ¿Te has vuelto una vida Abinadab ciego a ver que la presencia de Dios solamente se honra los domingos? ¿O eres un Obed-Edom que yo me quiero imaginar que todos los días presentaba culto a Jehová porque tenía la presencia de Dios? A mí me da a entender que Abinadab era un hombre religioso, apagado en su espíritu, torpe en su entendimiento, que solamente vio el arca del pacto como un mueble más en su casa, algo religioso apagado que solamente era algo simbólico, mientras Obed-Edom en 3 meses manifestó que David le diera celo por la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en 3 meses Dios le bendijo toda la casa a Obed-Edom, y le llegó el ruido a David. Y le dijeron a David: Dios ha bendecido a Obed-Edom y todo lo que él tiene. ¿Y qué dice David? Ahora sí vamos por ella. Es muy fácil que alguien quiera la presencia de Dios ya manifestada, pero son pocos los que quieren pagar el precio. Porque Obed-Edom tuvo que haber hecho sacrificio de sus bienes, tuvo que haber sacrificado oveja, vaca, tuvo que haber sacrificado becerro, tuvo que haber sacrificado trayendo los primeros frutos, tenía que haber honrado a Dios de una manera para que se la manifestara. Y entonces ahí fue donde David dijo: ahora sí quiero la presencia de Dios. Cuando un hombre y una mujer pagan el precio por la presencia de Dios, son muchos y miles los que reciben la bendición. Y no tiene nada de malo, al contrario, son muy buenos. Pero yo te quiero hacer una pregunta: ¿qué hombre quieres ser tú? ¿Aquellos que solamente la disfrutan porque alguien pagó el precio? ¿O quieres ser aquellos que pagan el precio y son los primeros en ser bendecidos? Si no va a aplaudir, no aplauda. Porque la honra a Dios va más allá de unas pequeñas lágrimas que lagrimeamos los domingos. La honra y la presencia de Dios va más allá que tus hijos vean o no vean películas malas. Nosotros les enseñamos a nuestros hijos que ver el Dragon Ball Z es faltarle la honra a Dios. ¿Quién te dijo? Cuando eres tú el que le falta la honra a Dios levantando chisme en tu mesa a la hora de comer. Pero Dragon Ball no lo veas porque eso es del diablo. Y sí, todo eso, lo que usted quiera, porque sí hay películas y caricaturas y todo eso que son satánicas y todo ese asunto. Pero nosotros queremos poner leyes naturales de hombre, creyendo que son falta de honra a Dios, cuando nuestro corazón está más falto de honra que lo que nosotros hacemos. Mire, usted puede tener una música sublime. Usted puede haber apagado todas las películas y todo, dice que tener una atmósfera de gloria, pero en su corazón usted está peleado con fulano de tal, usted le está maldiciendo la casa a quién sabe quién, y lo que usted cree que está haciendo es honrando la presencia de Dios, pero en tu corazón hay una falta de adoración genuina. Porque el postrarse a Dios no tiene nada que ver con hincarse en rodillas. Nosotros, muchos hombres creen que durar 5 o 20 horas hincado es honra a Dios. Obed-Edom en 3 meses manifestó lo que Abinadab no pudo en 70 años. En 5, 10, 20 minutos en la presencia de Dios puedes provocar lo que no has hecho en 50 años de ministerio. Y con esto quiero acabar. ¿Eres tú alguien que carga el arca del pacto? No me conteste. No me conteste, no lo voy a poner en público. ¿Eres tú alguien capaz de manifestar la gloria de Dios como se manifestó en la casa de Obed-Edom?
¿O eres tú esos hombres que llevaron el arca del pacto a la casa de Abinadab, que duró 70 años y no se les manifestó nada? ¿O eres de los que llevaron el arca del pacto a la casa de Obed-edom y todo se fue bendecido en esa casa? ¿Qué te quiero decir con esto? A donde tú vas, ¿qué se manifiesta? A donde tú te paras, ¿qué es lo que se manifiesta? ¿Qué manifiestas tú en la casa que estás ministrando? En los próximos días, con el favor de Dios, iremos a querer bendecir la ciudad en la carpa. Pero ¿qué portas para apoyar? Queremos conquistar la ciudad, pero ¿con qué nos vas a apoyar en el ámbito espiritual? Cargas el arca del pacto y la puedes manifestar por la comunicación que tienes con la presencia de Dios, o solamente vienes a ver espectáculo, a ver qué pasa. Nosotros y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, necesita hombres y mujeres capaces de manifestar la presencia de Dios en la tierra. La Biblia dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. Pero no queremos un Abinadab con 50, 70 años de cristiano y no puedes orar por un enfermo. No queremos un Abinadab con 20, 50 años de cristiano y todavía te da vergüenza pararte en un púlpito a predicar. No necesitamos un Abinadab, ni el reino de los cielos necesita un Abinadab con tanto año en el evangelio y todavía te da vergüenza hablar en público. Necesitamos un Obed-edom que en todo momento sea capaz de manifestar la presencia. Que sea aún haciéndolo más pequeño, pero la gloria de Dios se va a manifestar aún a través de una botella de agua, solo a través de aquel que porta la gloria. Porque Dios le dice cuando Jesús muere y resucita, la Biblia dice que el velo se rasgó y que tuvimos acceso directo a la presencia de Dios. Entonces ya no solo el sacerdote tiene acceso a la presencia. Déjese de esa mentira diabólica que solo el pastor puede orar por los enfermos. Deje de pensar que solo el líder puede orar por un enfermo o por un endemoniado. Si tú sigues pensando así, tú tienes una mente de miedo a la presencia de Dios. La gente dice: yo tengo miedo de hablar en público, pero para soltarle el zapateado en el baile no te daba ante toda la gente. Mire, y hasta las mujeres se les rompían los tacones y bailando descalzas andaban. Y borrachas y greñudas y oliendo alcohol y oliendo a pipí y a popó y a pupú, y no le daba vergüenza. Hombres y mujeres drogados, borrachos, hasta las chanclas andaban. Ese es un término bien mexicano. Andaba hasta el suelo y ahí no le daba vergüenza. Es más, hasta los amigos le aplaudían. Pero hoy le dicen: vamos a orar por un enfermo, y se pone como Kiko: ¿yo? Ah, sí voy. Pero va con el pánico por dentro, con el miedo, con la vergüenza, con el que si Dios no lo hace. Dios va a hacer lo que Él quiera hacer contigo sin ti. Solo Dios necesita un Obed-edom que pueda manifestar la gloria de Dios en la tierra, que le dé toda gloria y toda honra. Dios necesita un hombre, Dios necesita un Marco, Dios necesita una Mónica, Dios necesita a alguien que sea capaz de manifestar la gloria de Dios en la tierra y que esté dispuesto a pasar vergüenza, a pasar miedo, a pasar burlas, pero Dios se tiene que manifestar en la tierra de los vivientes. Mire, muchos vivieron, por la gracia de Dios a mí no me tocó, pero muchos vivieron en pobreza muy fuerte, que se tenían que compartir zapatos entre hermanos y muchas cosas, que tenían que hacer pasaron literalmente vergüenza ajena, digamos la palabra.
pasaron pobreza, pasaron enfermedades, pasaron abuso, pasaron todas estas cosas. ¿Qué crees? Eso todavía sigue pasando. Pero como en tu casa ya está la presencia de Dios, los demás que se rascan con sus propias uñas. El mismo Dios que te sacó de tu enfermedad y de tu crisis quiere usarte a ti para sacar a alguien. El Dios que sanó tu enfermedad, que te transformó, que te redimió, que te levantó de lo más oscuro. El Dios que te sacó de las tinieblas y te puso, te sentó a la mesa, te ungió, te puso un anillo en tu mano, te cambió la vestimenta, te puso un aceite en tu cabeza. Ese mismo Dios quiere usarte para que tú levantes a alguien más. Pero tú bien a gusto como Abinadab, la presencia de Dios en tu casa, y nunca se oyó de manifestación. No queramos ser de esos cristianos que nos sentimos los más santos ya porque yo acepté a Cristo en mi corazón y todos los demás son pecadores y todos los demás no tienen merecimiento de recibir la gloria de Dios en sus casas. Mire, Obed-Edom, lo vuelvo a decir, en 3 meses hizo que le hubiera dado celo a David por la presencia de Dios. ¿Alguien en los últimos meses, días, te ha buscado por la gloria? ¿O te han buscado para ver qué comadrean? ¿Te buscan por una oración o por una bendición? ¿O te buscan para ver qué hacen el resto del día porque están aburridos? ¿Te juntas con alguien para ir a manifestar la gloria de Dios? ¿O pasas tu tiempo viendo Netflix porque tú estás bien a gusto en tu casa? Cuando te buscan y te vienen a buscar, mire, yo no me quiero levantar el cuello ni mucho menos, pero yo tengo gente que me viene a buscar. Samuel, necesito que vayas y ores por mí, por mi casa y por mis hermanos. Y yo les digo, claro que sí, no porque yo crea que tengo todo el derecho, sino porque entiendo el arca del pacto que cargo. Yo no soy digno del arca del pacto, pero a Dios se le plació ungirme y poner su gloria en mí para llevarlo a alguien más. Y esa gente me dice, gracias por tu presencia, tú viniste y bendijiste mi casa. Pero ¿qué pasa cuando vas tú a esas casas? ¿Qué te dicen? Gracias por el chisme, por el cafecito que me compartió. Es tiempo, iglesia, que despertemos a manifestar la gloria de Dios. Es tiempo que despertemos a que es tiempo de manifestar el mover y la gloria de Dios a las naciones y no tenerla en tu casa como algo simbólico y arrumbado ahí en tu casa. Porque a veces solo nos postramos en adoración cuando hay necesidad. Y vuelvo y repito, de la abundancia del corazón habla la boca. Si aquí en la iglesia un domingo no puedes adorar a Dios, no me digas que lo adoras en casa, porque ni tú misma te la crees. Si tú dices que a ti te cuesta entrar en adoración a Dios porque no cantaron tu canción favorita, tú eres un hombre y una mujer religioso y religiosa. Y perdóneme, pero no me perdone si no quiere, porque esa es la verdad. Creemos sinceramente que adorar a Dios los domingos es suficiente. Y usted me ve con cara, no, yo no, tal vez tú no, pero el que está al lado tuyo tal vez sí. Entonces, no quieras manifestar la gloria cuando tú sabes que no la cargas. Necesitamos que se despierte un hambre por la presencia de Dios. Necesitamos hombres y mujeres que se despierten el hambre por la presencia de Dios. No necesitamos religión, no necesitamos que usted venga y se siente a la banca, no necesitamos que usted nada más nos venga y nos aplauda cuando algo le gusta. Si nomás va a venir a hacer eso, no lo haga. La tierra necesita hombres que sean capaces de manifestar la gloria de Dios. Con esto voy a terminar. La Biblia dice que cuando Jesús murió, Dios le dice a los discípulos, Jesús le dice a los discípulos, no se vayan
y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando ellos se meten en el aposento, la Biblia dice que de repente cayó la presencia de Dios y ellos fueron llenos y fueron repartidos lenguas y ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y cuando ellos fueron bautizados, Jesús les dijo: cuando hayan sido bautizados por el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nadie podía ser testigo de Dios sin antes recibir el poder del Espíritu Santo. Nosotros creemos que por ir a evangelizar o ir a tal lugar, ahí es donde Dios se va a manifestar. No, tú tienes que ir a tal lugar ya manifestado en la atmósfera. Tú tienes que ya ir ungido, lleno de la presencia de Dios para ir a tocar una casa. Porque a veces venimos y tocamos una casa y vengo a predicarle la presencia de Dios y vengo a ver qué sucede, tal vez yo lo pueda sanar. ¿Pueda? En serio, fuera de broma, muchos tenemos ese entendimiento que vamos a ir a tal casa o a tal lugar o a evangelizar con el que a ver qué sucede, a ver si Dios salva a alguien, a ver si Dios, ese es el Dios en el que tú crees, en el a ver qué va a pasar. Si la Biblia dice que donde está la presencia de Dios, ahí la tierra es sacudida. Y nosotros vamos como que a ver qué pasa. Pero es tiempo de que seamos los hijos de Dios, que manifiesten la gloria de Dios donde se pare. Que donde usted se pare la tierra tiemble. Donde usted se pare las enfermedades tengan que huir. Donde usted se pare todo espíritu tenga que retroceder. Donde usted se pare toda crisis, toda enfermedad, toda muerte, todo espíritu del diablo tenga que huir. Porque el ungido de Jehová llegó a tal lugar. Aquel que puede cargar el arca del pacto llegó con la presencia, llegó con el poder, llegó con la verdad, llegó con la liberación. No llegó falando la tal, llegó alguien que carga la gloria de Dios. No llegó Samuel, no llegó Mónica, no llegó Marco, no llegó Carmen, llegó alguien lleno de la gloria de Dios. Llegó Dios mismo manifestado, envuelto en carne, en un hombre llamado Samuel. No llegó alguien que viene desde México, llegó Dios mismo envuelto en un cuerpo de hombre, dispuesto a manifestar su gloria en la tierra. Quiero que se ponga sobre sus pies, por favor. Los que nos vieron por internet, gracias, Dios los bendiga.